Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a su nombre. Bendito Dios. Aleluya. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar en nuestros lugares. Un saludo a todos en esta mañana. Un saludo a todos los que están también allí en sus casas. Que Dios les bendiga. Les quiero invitar que abramos la Biblia en el libro de Juan, capítulo 16. Juan, capítulo 16. Entre tanto oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, rogamos que nos hables, nos enseñes tu palabra en el nombre de Jesús y produzcas los cambios que necesitamos. Señor, estamos necesitados de ti. Ayúdanos por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, miramos en el libro de Juan, capítulo 16, y quiero que hablemos acerca del tema, compartamos acerca del tema, conociendo y dependiendo del Espíritu Santo. Conociendo y dependiendo del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios allí: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os digo estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. En este pasaje de la palabra de Dios encontramos varios aspectos. Lo primero es que el Señor Jesucristo les está hablando de que vendrían persecuciones, que serían expulsados de las sinagogas y aún los matarían, y que los mataran estarían pensando que al matar cristianos estarían agradando a Dios. Entonces el Señor habló de persecuciones y luchas en la vida cristiana. Y eso es muy importante y sobre todo es algo muy evidente hoy en día, ¿cierto que sí? Cada día la situación global se va a poner más difícil para los que tenemos fe en Dios. Y con el tiempo vendrán las persecuciones más difíciles. Hoy hay alguna persecución sutil a través de algunas leyes, a través de algunos movimientos ideológicos, a través de algunos medios de comunicación, pero es algo leve. Pero el Señor advirtió que vendrían tiempos difíciles. Y Él dice que les advertía para que cuando sucediera no los tomara por sorpresa. ¿Cierto que sí? Entonces es importante esto. Entonces les dice que vendrían situaciones difíciles para ellos como cristianos. Pero como si fuera poco, en el versículo 5 les dice que ahora Él se tiene que ir al Padre. Ir donde el Padre. Pero ahora voy al que me envió. Entonces como les echa como un baldado de agua fría. Les dice, bueno, van a venir luchas, van a venir dificultades, pero además yo me tengo que ir. ¿Cierto? ¿Qué pensaría usted? Dice la Biblia que ellos se entristecieron por esas palabras y pues con razón, ¿cierto que sí? Porque les dice que vendrán dificultades y situaciones difíciles y ahora les dice que Él los va a dejar, que Él se va, ¿cierto? Y con razón, precisamente porque se iba a ir su maestro, su guía, su amigo, su confidente, su intercesor, el que los fortalecía, el que estaba siempre con ellos,
el que era un padre para ellos, el que siempre los ayudaba en sus preguntas, en sus dificultades, el que oraba por ellos, se iba a ir y por supuesto esto les trajo tristeza. Y más que les dice que van a ser perseguidos. Tremendo esto. Entonces eso trajo tristeza en la vida de ellos. Pero el Señor les dice algo muy maravilloso. En el versículo 7, os conviene que yo me vaya, dice el Señor a ellos, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Entonces, es importante esto, que en los propósitos de Dios, el Señor Jesucristo tenía que irse porque Él estaba limitado al cuerpo físico. Él solo podía estar por su cuerpo físico en un solo lugar a la vez. Aunque es Dios, es omnipresente, pero por la limitación que a la cual Él mismo se sometió al tomar cuerpo humano, solo podía estar en un lugar a la vez. Pero vendría uno, que es el Espíritu Santo, que puede estar en todo lugar y en todos los corazones al mismo tiempo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces vendría el Espíritu Santo y les dice, les conviene que yo me vaya, porque entonces no vendría el Consolador. Y les dice, además de esto, en el capítulo 14, en el versículo 8, dice 18, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es decir, Él no los iba a dejar huérfanos, les enviaría al Espíritu Santo, vendría a ellos a través de la persona del Espíritu Santo. Pero Él tenía que irse y vendría el Consolador, que se llama el Espíritu Santo. Esta palabra huérfanos es la palabra orfanos, del griego, que significa sin padres. Es tremenda esa palabra, ¿cierto? No os dejaré huérfanos. Tremendo. Entonces es importante entender que el estar sin padres, el estar huérfano, ¿cierto? Produce ciertas cosas en las personas. Cuando una persona pierde a sus padres, esto genera incertidumbre. Recuerden que Jesús era como un padre para ellos, ¿cierto que sí? Era su consejero, su compañero, su amigo, era su padre, era un padre para ellos. Entonces, al quedar sin papá, esto produce incertidumbre, ¿cierto? Temor, ¿cierto? Desesperanza, aflicción, soledad, desorientación, inestabilidad. Ellos iban a quedar sin padre. Tremendo esto. Pero les dice, no los dejaré huérfanos. Les daré al Consolador. Gracias a Dios. Le tengo una buena noticia. Usted no está solo. Tiene al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Démosle la gloria a Dios. Usted no es huérfano. Usted no está solo. Usted no está desorientado. Usted no tiene inestabilidad, ni temor, ni desconfianza, ni desesperanza, porque el Espíritu Santo está con usted. No hay orfandad, pero el mundo en que vivimos es un mundo de orfandad. ¿Cierto que sí? Es tremendo esto. El mundo es un mundo de huérfanos. O sea, gente orfante, huérfana, gente. El mundo está lleno de huérfanos. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo, porque no tienen al Espíritu Santo, porque no tienen a Dios. Entonces es un mundo de orfandad en el cual hay incertidumbre, hay soledad, ¿cierto? Hay aflicción, hay desorientación, hay temor, desconfianza, pero esta no tiene que ser la realidad de nosotros, porque nosotros no estamos huérfanos. Es importante entender eso, ¿cierto que sí? Entonces que ningún cristiano diga, es que me siento solo, me siento desamparado. Bueno, pueden llegar momentos en la vida en que nos sintamos así, pero nosotros tenemos que superar esos sentimientos, porque la verdad es que no estamos huérfanos. El Espíritu Santo está con nosotros, ¿cierto? No tenemos por qué vivir en desesperados, sin esperanza, inestables, desconfiados, desorientados. No, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Qué importante es esto. Pero la orfandad del mundo es algo terrible. La gente no sabe qué camino tomar. Eso es muy importante en este momento que estamos viviendo, históricamente hablando. Es un momento difícil.
Es un momento en el cual el cristiano tiene que afianzarse de estas verdades. Porque hay gente que dice ser cristiana y están desesperados. Hay gente que dice ser cristiana y se quiere suicidar. Hay personas que dicen que son cristianos y quieren cometer locuras. Están desesperados, desesperanzados, se sienten solos, deprimidos. Quizás ese sea el caso de alguien que está aquí. Este no es un mensaje para condenarlo ni para mandarlo al infierno, sino que para que reflexionemos que no estamos solos, que el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a veces el cristiano también se puede sentir solo o huérfano. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando fallece un ser querido. A muchas personas, yo recuerdo, estaba ayer escuchando una predicación que di hace un año y yo decía en la predicación: hoy hemos llegado a 100 muertos. Tremendo por el coronavirus. Eso era hace un año, pero hace poco se están registrando hasta casi 1000 muertos diarios. O sea que lo que hemos vivido últimamente es peor que lo que se estaba viviendo en esa época. ¿Cierto que sí? Y muchos han perdido a sus seres queridos, ¿cierto? A un hermano, al esposo, a la mamá, tremendo, al tío. Y entonces cuando un ser querido muere, puede venir el sentimiento de orfandad, ¿cierto que sí? Cuando también la persona es abandonada por el esposo precisamente, o por la esposa, o por los hijos, o por los amigos, o aún algunos se sienten abandonados aún de la iglesia. Entonces se sienten huérfanos y dejan que eso los domine y se desesperan, se deprimen, se afligen. También puede venir sentimiento de orfandad cuando ha habido una pérdida, ¿cierto? Perdió mucho dinero, el dinero se esfumó, perdió una empresa, perdió contratos, perdió el hogar. Todas estas cosas, esas pérdidas, hacen que la gente se sienta como inestable, como sola, como deprimida, como huérfana. ¿Cierto que sí? Quizá fue traicionado. Tremendo que en esta pandemia hay hogares que se han destruido. Los hombres se han ido con otras mujeres. Y ha sido tremendo, y también el caso inverso. Y en medio de toda esa situación económica y de esos problemas de salud, y resulta ahora que la esposa se fue, o cosas así, o el esposo se fue con otra mujer. Tremendo, ¿cierto? Eso hace que la gente se aflija, se sientan desamparados, etcétera. Lo mismo cuando viene también una catástrofe, la persona se puede sentir huérfano. Recuerdo el caso de un pastor cuando hubo la catástrofe de Armero. ¿Ustedes recuerdan que el volcán Nevado del Ruiz produjo una avalancha de lodo hirviendo que sepultó la población de Armero y que murieron más de 25,000 personas? ¿Cuántos se acuerdan de eso? En esa noche tremenda, el pastor de la Misión Panamericana de Armero, Dios les había hablado que iba a venir esa catástrofe. Y ellos estaban preparados, ya Dios les había mostrado. Y la noche de la catástrofe tuvieron que salir corriendo. Pero lo único que salieron fue con la pijama porque fue de noche. Salieron solo con la ropa de dormir y en un viejo Renault 4. Todo se quedó allá. El negocio se quedó allá que tenía, la plata, los ahorros, la casa, todo quedó sepultado y solo salvó la vida y la de su familia. Pero eso produce en la gente impactos tremendos. ¿Cierto que sí? La gente se siente muy mal, se sienten huérfanos con esas crisis. Pero quizá usted al escuchar esto dice: yo he pasado cosas similares. Yo quiero decirle que usted no está solo. Dios está con usted. El Espíritu Santo está con usted. El Espíritu Santo lo acompaña. Y usted tiene que hoy conocer al Espíritu Santo de una manera personal. ¿Sí me hago entender? Porque es que una de las diferencias entre que el cristianismo es verdad a que no es solo una religión es que el Espíritu Santo obra de una manera activa todos los días, porque el Espíritu Santo es una persona maravillosa, es una persona que quiere ser nuestro amigo, que quiere ser nuestro consolador, que quiere ser nuestro pastor. Aún lo vamos a explicar ahorita. Quiere ser nuestro Padre. El Espíritu Santo quiere ayudarnos. Él no nos ha dejado solos. Entonces usted y yo debemos aprender a hablar con el Espíritu Santo.
¿cierto? Y a contarle nuestra aflicción, a contarle nuestra soledad, a contarle nuestro problema económico, a decirle que no tenemos la sabiduría para salir del problema, decirle: amado Espíritu Santo, ayúdeme, Señor. Espíritu Santo, aconséjeme. Espíritu Santo, deme sabiduría, deme poder, deme fuerza. Tú tienes que ser amigo del Espíritu Santo. Tenemos que tener amistad con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice que habla del amor del Padre, del Señor Jesucristo como Salvador, y del Espíritu Santo, con quien tenemos comunión. Comunión es amistad, que tú te hagas amigo del Espíritu Santo, porque Él te quiere ayudar. Él nos quiere ayudar. Entonces, hay personas que tuvieron que salir de su tierra, ¿cierto que sí? Y dejar todo. ¿Cómo se sentirán estos afganos? ¿Cierto que salieron por miedo a que los mataran? Pero cuando llegan a otra tierra no se van a sentir muy cómodos. ¿Cierto que sí? Están a punto de llegar 4,000 afganos a Colombia. Pero precisamente esos desplazamientos, o los que han tenido que venir aún de su tierra, de Venezuela acá, pues no se sienten tan bien como estar en su propia tierra, ¿cierto, hermanos? Y a veces hay esa soledad, como esa añoranza. Y el Señor los entiende, hermanos venezolanos. Él los quiere ayudar, Él los quiere consolar. ¿Cuántos toman eso para sus vidas? Pero esto es para todos nosotros, para todos, para todos. Aleluya. La gente también se siente huérfana cuando el médico le dice: ya no hay nada que hacer. Le queda un mes de vida. Le quedan unas semanas. Eso es demoledor, ¿cierto que sí? La persona se deprime, la persona empieza a pensar y dice: no, pero ¿por qué? Tremendo eso. Quizá alguien está en esa situación, pero yo quiero decirle: usted no está solo, el Espíritu Santo está con usted. Y Él le ayudará a superar cualquiera que sea la circunstancia. Porque Él nunca nos deja, Él siempre está con nosotros. Pero tú tienes que aprender a tener comunión con el Espíritu de Dios. Bendito el Señor. No estamos huérfanos, el Espíritu Santo está con nosotros y Él hace la labor de ser Padre para nosotros. Porque Él nos aconseja, nos acompaña, nos consuela. Entonces, Él hace las labores de paternidad en nosotros. Dice la Biblia en Gálatas 4, 6 y 7 que Dios nos ha dado el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. O sea, papito mío, le decimos a Dios, porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Entonces no estamos huérfanos, porque Dios nos ha dado el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Cuando usted está orando, el Espíritu Santo le dice: no te aflijas, porque el Padre está contigo y yo estoy contigo. Y el Espíritu Santo representa al Padre, representa también al Señor Jesucristo, pero representa al Padre y hace las veces de Padre, es decir, cumple funciones paternales. El Espíritu Santo también es como un Padre, así como Jesús fue un Padre para sus discípulos. ¿Lo aceptamos o no lo aceptamos? Entonces cada uno de nosotros pueda entender que no está solo, que el Espíritu Santo está con usted, que Él lo aconseja, que Él lo ayuda, que Él lo fortalece, porque Él hace la labor de Padre en nosotros también. Cierto que sí, es el espíritu de adopción. En San Juan 14, 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Dice que Él rogará al Padre para que nos dé al Consolador. Esto se repite en varios versículos, como el versículo 26 del mismo capítulo, y el capítulo 15, verso 26, y el capítulo 16, verso 7, y no lo leemos por tiempo, son muchos versículos. Para los que les gusta estudiar y ahondar, los pueden anotar. Esa palabra consolador es la palabra griega parakletos, que significa intercesor, consolador y abogado. Los vuelvo a repetir: significa intercesor, consolador y abogado. Y habla de alguien que ha sido llamado para que camine con nosotros y nos ayude. Es alguien que nos ha sido enviado por el Padre para que camine con nosotros y nos ayude.
Tremendo. Es decir, que Él tiene la capacidad para darnos ayuda. Él es capaz, infinitamente capaz de ayudarnos a nosotros. Él te puede ayudar y Él camina contigo y tiene toda la capacidad para que tú salgas adelante. En tus crisis y en tus problemas, Él te acompaña, porque eso se llama el Paracleto, el que está a tu lado para ayudarte. También significa uno que socorre y que consuela. O sea que el Espíritu Santo está para socorrerte y para consolarte. Dice la palabra: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando tú lloras, el Espíritu Santo te consuela. Gloria a Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios por esto? Cuando tú estás afligido, Él te consuela, porque Él es el que está a tu lado y te socorre y te consuela. Es tu mejor amigo. No lo ignores, no lo desconozcas. No vivas como si Él no existiera, porque ese es el problema de muchos de nosotros. Vivimos como si no tuviéramos al Consolador. Vivimos como si no tuviéramos a ese Dios maravilloso que se llama el Espíritu Santo, porque también es Dios el Espíritu Santo. Como el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo también es Dios. Pero Dios vive por el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y Él nos socorre y nos consuela y quiere que seamos sus amigos, que tengamos comunión con Él, que seamos amigos con Él. Así como un esposo es amigo con su esposa y viceversa, y se cuentan sus problemas y se ayudan, algo similar, pero mucho más profundo, porque es mucho más profundo, es tu amigo más allegado, más cercano, con el cual le puedes contar lo que a nadie le puedes contar y que Él te puede entender como nadie te puede entender. Se llama el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Él es el amigo, el verdadero amigo, ¿cierto? Es ese confidente, el que nos socorre, el que nos consuela. También significa la palabra paracletos, un defensor o un abogado. Y era usado o es usado en las cortes, ¿cierto? Cuando se habla de un defensor, ¿cierto? Un abogado defensor. El Espíritu Santo aboga por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo aboga por nosotros. Como el Señor Jesucristo intercede por nosotros, el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Cierto que sí, ante el Padre. ¿Para qué? Para que seamos ayudados, para que seamos bendecidos. ¿Es importante el Espíritu Santo o no es importante? Es indispensable. Pero a veces vivimos sin esa comunión estrecha con el Espíritu Santo. Vamos a hacer una transacción y sencillamente le decimos: Espíritu Santo, espéreme aquí mientras hago este negocio. ¿Cierto? Resulta que una vez nosotros vivíamos en un primer piso cuando estábamos recién casados. Y entonces la señora del segundo piso barría duro la suciedad, y resulta que tenía un perro y toda esa suciedad caía en ese patio donde secábamos la ropa. Entonces la ropa quedaba con excremento de perro. Perdóneme que hable como tan directamente. Entonces mi esposa se estaba molestando y entonces pues la naturaleza humana es como, vamos a protestar, ¿cierto? Pero Dios le habló a mi esposa y mi esposa sencillamente le dijo: Señor, dejo todo esto en tus manos. La señora siguió como estaba, pero resulta que pasó algo. El perro se murió. La señora creyó que le habíamos dado veneno, pero queríamos dar. Dios intervino. Es decir, que Dios pelea por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, cuando hay una situación con alguien en el trabajo, cierto que le hace la vida imposible,
¿cierto? Alguien que se le opone, alguien que es molesto, usted no diga, es que yo sí yo sé cómo arreglar esto. Y usted se vaya a maltratar a esa persona y le va a decir cuántas son, cuántas no. Deje que el Espíritu Santo guíe. No le diga, Espíritu Santo, quédate aquí mientras yo arreglo este problema con esta vecina. No, no, porque puede hasta terminar en el hospital o hasta en el cementerio. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos cristianos por demasiado efusivos han perdido hasta la vida? Por no dejar que Dios los guíe. Porque dice que a Él nadie le hace nada sin que pague las consecuencias. Cuidado con eso. Ahora el que nos defiende es el Espíritu Santo. ¿Cuántos queremos ser amigos del Espíritu Santo? Por eso, mientras vamos dando la palabra, usted vaya orando y dígale, Señor, yo lo digo primeramente porque a mí me falta bastante, pero lo enseño porque lo necesito también. Usted sabe que cuando uno enseña es porque uno también en primer lugar necesita esa enseñanza. Necesito al Espíritu Santo. ¿Cierto que sí? Entonces, qué importante es esto y que hoy haya un cambio, que esto no sea algo teórico que llega a la mente y no más, o que llega a las emociones y no más, sino que desde hoy permitamos que el Espíritu Santo nos defienda, que el Espíritu Santo abogue por nosotros, que el Espíritu Santo interceda por nosotros, que el Espíritu Santo nos saque de las muchas aguas de la depresión, de la angustia, de los deseos de morir, de la decepción y la desesperanza. Que el Espíritu Santo hoy venga con su sabiduría, con su poder y nos coloque en la roca, coloque nuestros pies sobre peña, sobre toda dificultad y sobre todo problema. Gloria a Dios. Que venga el Espíritu Santo, que sople el Espíritu Santo, que nos ayude el Espíritu Santo. Gracias a Dios, aleluya. Y en este texto de San Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra otro es la palabra aios del griego, que significa uno de la misma clase o de la misma naturaleza, en contraste a la palabra heteros, que significa diferente. Lo que está diciendo esta palabra aios significa que Jesús se iría, pero que les enviaría uno que era igual a él, es decir, uno que sería Dios como Jesús es Dios. De la misma naturaleza, con la misma capacidad, con el mismo poder, con la misma sabiduría, con la misma habilidad, de la misma naturaleza. Se iba el Hijo de Dios y venía el Espíritu de Dios, que es Dios mismo. O sea que Él es Dios y lo adoramos. Usted puede decirle: oh, te adoro, Espíritu Santo. Lo puede hacer libremente. Y puede bendecir: Espíritu Santo, eres tan hermoso. Y te doy la gloria, Espíritu Santo. Claro, también al Padre y también al Hijo, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Importante esto, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo es como es Jesús. Y todo lo que era Jesús para ellos y todo lo que es Jesús para nosotros, lo es también el Espíritu Santo, porque en realidad el que representa a Cristo en la tierra se llama el Espíritu Santo. Él lo representa. Y Él es el que hace las veces del Señor Jesucristo. Él es el vicario de Cristo en la tierra. Ustedes saben que en una religión muy famosa que hay, dicen que cierto personaje es el vicario. Quiere decir el que hace las veces, el que lo representa. Pero el que hace las veces de Cristo y el que lo representa no es ningún hombre. El que representa en la tierra a Jesús se llama el Espíritu de Dios. Y lo conocemos y lo amamos y lo seguimos. Es nuestro amigo, es nuestro Dios, es nuestro consolador, es nuestro maestro, es nuestra guía. Es maravilloso el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es indispensable en la vida cristiana. Es indispensable, o sea, sin el Espíritu Santo no hay vida cristiana. Y el Espíritu Santo es lo que hace diferente el cristianismo a las diferentes doctrinas. Su presencia, su poder, su autoridad, su sabiduría, hace la diferencia. ¿Cierto? Es más que filosofía,
es más que teología, es más que intelecto, es más que buenas intenciones. El Espíritu Santo es una persona poderosa, todopoderoso, y Él quiere ayudarnos. Entonces la vida cristiana es imposible sin Él. Él es el que nos da la vida espiritual. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida. El Espíritu Santo es el que nos ha dado vida en el Espíritu. Es decir, Él nos hizo nacer de nuevo. La Biblia dice que nosotros nacimos de nuevo por la palabra y por el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo dijo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes han nacido de nuevo? Levanten una mano. Bueno, ¿sí ha nacido de nuevo? ¿Sí o no? Si lo está dudando es grave, porque la vida cristiana se trata de haber nacido de nuevo. ¿Cierto que sí? O si no, sería una religión. Yo recuerdo cuando yo nací de nuevo, mi vida entera cambió. Como dice la canción antigua: cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor vinieron a mí. Y bueno, y algo así dice la canción. Pero ¿qué quiere decir? Cuando Cristo viene a nuestro corazón, somos hechos nuevas criaturas. Y uno se da cuenta de inmediato. Dice: yo soy otra persona de la que era ayer. Ahora Cristo vive en mi corazón. Ahora Cristo está en mí. Tengo una nueva forma de ver la vida. Tengo el gozo de Dios. Tengo la presencia de Dios. Soy una nueva criatura. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y quién es el que nos ha hecho nacer de nuevo? El Espíritu Santo, por la palabra. Por eso, si usted no ha nacido de nuevo, usted tiene que decirle: Espíritu Santo, hazme nacer de nuevo. La Biblia dice que cuando uno nace de nuevo es hecho una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Antes vivíamos en el pecado como tomando agua, no nos parecía nada, pero ahora sabemos que a Dios le agrada lo santo y a nosotros también nos agrada la santidad. Y aunque hay una lucha contra el mal constantemente, el Espíritu Santo nos lleva a amar a Dios y a obedecer a Dios, porque nos ha hecho nacer de nuevo. Él es el que nos da la vida. Sin Él no podemos ser cristianos. Tremendo eso. Entonces es importante entender esto, que el Espíritu Santo es el que nos ha dado la vida. En segundo lugar, Él es el que nos guía. Dice precisamente capítulo 16, verso 13, dice la palabra: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Es decir, yo le tengo una buena noticia: usted tiene a alguien que lo guía. En medio de la confusión del mundo, hay alguien que a usted lo guía. La gente está confundida, no tiene un norte, no sabe qué decisiones tomar empresarialmente, no sabe qué decisiones tomar familiarmente, no sabe qué decisiones tomar aún sentimentalmente, ni ministerialmente, ni económicamente. Está confundido. El mundo está revuelto. Pero ¿sabe una cosa? El Espíritu Santo está para guiarte en medio de toda esa confusión. Él te quiere guiar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, cuando tengas una situación económica, no agarres ese carro como loco diciendo: tengo que arreglar este problema, y sale con ese carro y de pronto hay un trancón, esos benditos trancones. Yo también entiendo eso, ¿cierto? Y entonces usted dice: pero es que tengo una cita y ya es la hora y no se mueve. Y usted pita y el camión no se mueve porque hay otros 20 carros adelante, y usted trata de meterse y de pronto las benditas motos. Bueno, el hermano Pedro tiene moto. ¿Y quiénes más tienen moto? Que Dios los bendiga. Uy, hermanos, uno sufre con esas motos. Yo sé que ustedes son unos cristianos motociclistas, moteros cristianos, pero hay unos que no. Y se pasan, y uno: uy, Dios mío. Y algunos le rayan el carro y todo, ¿cierto? Y entonces llega el momento en que uno se estresa, hermanos, ¿cierto? Y quizá usted le pega a ese volante, pero ¿qué está pasando? Y se desespera por la crisis. Entonces, ¿qué pasa? Nos dejamos llevar por todo eso. Pero, hermanos, el Espíritu Santo es el que nos quiere guiar. Paz en medio de la tormenta.
Cierto que sí, no se deje angustiar por todo lo que está a su alrededor, de tantas presiones, de tantas cosas, de tanta situación, sino entremos en el secreto con Dios y digamos: Espíritu Santo, por favor, guíame en medio de esta jungla, en medio de esta selva, en medio de todo esto que yo vivo en este mundo. Tú eres el que me guías y me sacas a puerto seguro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Pero esto tiene que ser en realidad esa verdad, que Él nos guía. ¿Qué pasa? Que el cristianismo está muy contaminado por ser almáticos. ¿Qué es ser almático? Es ser guiado por el alma, es decir, por nuestros propios sentimientos, por nuestros propios pensamientos, por tantas cosas que nosotros humanamente queremos arreglar la situación. Y es importante usar pues nuestra inteligencia y todo, pero por supuesto con la guianza de Dios y no en la fuerza humana, en la carne. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, que Él nos guíe en medio de todo eso que está pasando, que Él nos dé la guía. Que Él sea nuestro maestro. Dice la Biblia que Él es el maestro. Vamos a Juan 14, 26. Leamos la palabra de Dios. Dice la palabra: mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice que Él os enseñará todas las cosas. ¿Quién es nuestro maestro, amados hermanos? ¿Quién nos enseña? ¿Quién? Dígalo usted, ¿quién nos enseña? El Espíritu Santo nos quiere enseñar. ¿Será que podemos decirle: enséñame, Señor, a hacer esto? Enséñame, Señor, en el hogar, ser un buen esposo, buen padre. Enséñame, Señor, a ser un buen pastor, a ser un buen ministro, a ser un buen administrador. Enséñame a ser un buen estudiante, un buen trabajador. Enséñame, Espíritu Santo. ¿Será que Él nos va a enseñar? Él es nuestro maestro. Entonces, lo que les estoy hablando es de tener comunión con el Espíritu Santo, es conocerlo. Cierto que sí, es conocerlo, pero es dejar que Él nos guíe. No ignorarlo. No ignorarlo. Por ejemplo, si un esposo en la casa siempre ignora a la esposa, llega y no la saluda, pierde el televisor o el computador o agarra el periódico y no habla con la esposa, no se comunica, solo la ignora, ¿cómo se siente esa esposa? Pues muy mal, ¿cierto? ¿Cómo cree usted que el Espíritu Santo se siente cuando no damos tiempo a estar en su presencia? Cuando no dejamos que Él nos hable por la palabra, cuando no estamos sosegados en su presencia en ciertos momentos, porque estamos tan afanados. Claro, como nosotros somos los que arreglamos los problemas, ¿no? Entonces, todos angustiados, todos desesperados, pero resulta que así herimos a la esposa, maltratamos a los vecinos, hasta a los hermanos de la iglesia y empeoramos los problemas. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque como nosotros somos los que arreglamos los problemas, nosotros las sabemos todas. Y entonces ignoramos al Espíritu Santo, no lo dejamos que Él nos enseñe y nos guíe. Entonces pensemos, hermanos amados, porque muchos de nosotros estamos perdiendo muchas bendiciones de Dios por ignorar al Espíritu Santo, por no tenerlo en cuenta. ¿Cierto? Eso es como tener esa esposa, pero nunca la escucha, nunca habla con ella, nunca la tiene en cuenta. Muchos tienen así al Espíritu Santo. Y piénselo usted en su propia vida y se dará cuenta que así es en su propia vida, porque eso nos pasa a muchos de nosotros, es decir, a la gran mayoría de cristianos. Lo hemos ignorado, como si no existiera. Estamos perdiendo un gran potencial que es la ayuda de Él, pero lo ignoramos. Vivimos como si Él no estuviera ahí en nosotros y al lado de nosotros. Por un lado lo ignoramos, por otro lado lo contristamos. Cuando usted, digamos, cambiemos la figura, ahora la esposa, hay esposas que son muy bravas. Y entonces esa esposa le pega un regaño al esposo. ¿Usted cree que ese esposo se siente bien o se siente mal? Se siente mal. Sí, hermano, así es. Entonces, ¿qué pasa? O al revés. Bueno, es que ya hablamos de una, entonces toca equilibrar porque dirán que soy machista.
No, entonces, o un feminista, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se trata mal al cónyuge o a un hermano o a una hermana, la persona se siente mal, se entristece y se aísla. Entonces muchas veces nosotros con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser, hemos entristecido al Espíritu Santo. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces Él está como en un rincón, está allá en un rincón porque lo hemos entristecido. Y por eso usted tampoco siente gozo. Usted se siente deprimido, se siente triste, se siente afligido porque usted ha entristecido al Espíritu Santo. Y como usted está, es decir, el Espíritu Santo y usted están, según Dios, han llegado a estar tan unidos. Es decir, que usted lo ha entristecido y usted también siente esa tristeza. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cuántas veces has entristecido al Espíritu Santo? Y no sientes la paz, no sientes la presencia de Dios, no sientes el gozo, no experimentas al Espíritu Santo. Y hay muchos cristianos así, que el Espíritu Santo está entristecido dentro de ellos. Le quiero preguntar, ¿es el caso suyo? El Espíritu Santo está entristecido, contristado se dice bíblicamente. ¿Qué significa entristecido? Por sus conductas, por sus palabras, por sus comportamientos, por su obsesión. Y por eso usted no siente paz, no siente tranquilidad, no siente la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo está contristado. Pero en tercer lugar también hay otro aspecto que es resistir al Espíritu Santo. Entonces hemos dicho ignorarlo, entristecerlo o resistirlo. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, les dijo: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. La palabra resistir es oponerse con vehemencia. La Biblia dice que nosotros nos resistamos al diablo. ¿Ustedes recuerdan eso? Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero dice el Señor que le hablaba a los fariseos y les decía: ustedes resisten al Espíritu Santo, o sea, se le oponen. El Espíritu Santo quiere hacer algo y ustedes dicen, la gente dice: sobre mi cadáver. El Espíritu Santo quiere obrar y la persona no deja que obre, se le opone. Yo no sé si hay alguien así. El Espíritu Santo quiere obrar de una manera y usted se le opone, se resiste, se resiste. Recuerdo que leí un testimonio. Cuando uno predica se le vienen muchos recuerdos de lo que uno ha leído, escuchado. Leí un testimonio de un avivamiento en las montañas de Norteamérica. Y resulta que el avivamiento llegó a través de unos predicadores, unos siervos de Dios. Y esos predicadores hacían el llamado para que la gente recibiera a Cristo y recibieran el poder de Dios. Y eso era algo que Dios hacía, y venían y oraban. Y ese predicador llegó a una iglesia. Y entonces había un grupo de ancianos que eran la autoridad en la iglesia. Y entonces uno se le ocurrió a unos ancianos, dijo: está bien, recibimos al predicador, pero nada de esos llamamientos adelante. No estoy de acuerdo. Y entonces esa era la condición, ¿cierto que sí? Porque hay gente que cuando Dios se mueve de una forma, dicen: no estoy de acuerdo. Quizá algunos de ustedes son así. Dios está obrando de una manera y usted dice: no acepto esto, no acepto esto. Y Dios está obrando y usted está cerrado, se está oponiendo al Espíritu Santo. Entonces llegaron a ese acuerdo y el predicador, bueno, dijo: pues me tocará pues someterme a lo que dice este anciano. Y empezó a predicar, pero cuando llegó el momento, el Espíritu Santo le dijo: haga el llamado. Y entonces dijo: Señor, pero yo ya hice un trato aquí con ellos, especialmente con este señor, de que no puedo hacer el llamado. Me voy a meter en problemas. Es mejor meterse en problemas con los hombres que con Dios. Y él hizo el llamado, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? Pero con ánimo, hermano. Hizo el llamado. Dios salvó gente, Dios ministró gente, la gente estaba tocada, lloraban con la bendición de Dios, estaban ministrados. Y el hombre, el anciano ese, haciendo mala cara.
Yo dije que no hicieran llamado y no me hicieron caso. Esto es terrible, esto tenemos que hablarlo en la junta de ancianos y esto se tiene que arreglar porque así llegamos y así dijimos que no. Y entonces le cantó la tabla al predicador y él dijo, no, pues yo solo hice lo que Dios me guió, predicador sencillamente. Pero resulta que él dijo, no, esto no puede ser así. Pero desde ese momento el anciano cayó enfermo. Y le entró una zozobra, le entró una angustia en su lecho de enfermo, una desesperación, angustiado, desesperado. Se fue enfermando en pocas horas, prácticamente horas. Y entonces a lo último, lo único que decía, el predicador, el predicador, el predicador. Y se murió diciendo eso, el predicador, murió. Cuidado con resistir al Espíritu Santo. Porque hay gente que es terca, es rebelde y se opone al mover de Dios. Y esas personas no les espera nada bueno. Ese hombre le costó la vida. Pero yo sé que usted es sabio y que usted se va a abrir al mover del Espíritu Santo. Que aunque no lo entendamos, hay cosas que uno en el mover de Dios uno no las entiende. ¿Cuántos me están escuchando? Pero uno tiene que aprender a tener respeto. ¿Cierto? Por ejemplo, hay predicadores que Dios los usa de una forma pues extraña, ¿no? Por ejemplo, Benny Hinn agarraba un saco y lo tiraba y la gente caía al piso. Pero ¿cuántos pastores dijeron, ese es un payaso? Yo los oí. Respete cuando Dios usa a alguien de otra forma que no es como muy convencional, porque solo Dios sabe cómo usa a cada uno. ¿Cuántos me están escuchando? Precisamente, bueno, estoy saliendo un poquito, pero es para ilustrar porque toca ilustrar también. Benny Hinn llegó a un país, a la isla de Puerto Rico. Y entonces, pues ¿cuántos han escuchado a ese predicador Benny Hinn? Bueno, unos sí, otros no. Dios lo usa de una forma especial, bueno, y sobre todo en ese tiempo. Entonces, un pastor, porque es que esto precisamente a veces puede afectar más a los demás experiencia, ¿cierto? Uno tiene que, sí, decirle gracias a Dios por la experiencia, pero no vivir de la experiencia, sino vivir por la palabra de Dios y por la guianza del Espíritu Santo. Entonces él llegó allá a Puerto Rico y hizo pues como Dios lo guiaba. Y entonces un pastor empezó a atacar y a decir, ese es un payaso, hasta dijo, ese es un hijo del diablo, ese es un demonio. Y empezó a atacarlo por la radio y en el púlpito. Por eso ustedes ven aquí que aquí en este púlpito no atacamos a ningún predicador. Hay cosas que uno no acepta, pero aquí no estamos hablando mal de ningún predicador. ¿O usted lo ha escuchado? Nunca. Procuramos no hacerlo. A veces hay cosas que uno quisiera, pero mejor se queda callado. ¿Cierto? Porque es que no, pero hay unos pastores que eso es ataquen al uno y ataquen al otro. No se trata de eso, porque eso no va a edificar a nadie, eso genera conflictos. Bueno, ¿qué pasó con este hermano? Entonces, Dios le habló a Benny Hinn y él lo dijo, ya en el púlpito, dijo, hay un hermano de la ciudad, un pastor, que no ha entendido el ministerio que Dios me ha dado. Yo lo amo, lo perdono y el Señor me ha dicho que Él va a tomar riendas en ese asunto. Y siguió la campaña. Sí, al mes ese pastor murió. Cuando Dios se mueve es mejor dejarnos guiar y no resistir al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? No resistamos al Espíritu Santo. Cuando Él quiere obrar en los hijos, cuando Él quiere obrar, recuerdo una hermana que oraba por la nuera y ella oraba que esa era una hija del diablo, que era terrible y nos pidió oración. Y oramos por la nuera y un día estábamos allá en la 68 y le evangelizamos, no sabíamos que era la nuera y se convirtió. Y entonces estábamos en el culto cuando llegó pues la hermana que odiaba a su nuera, una hermana de muchos años en el evangelio, y llegó su nuera recién convertida y entró y la hermana dice, ¿y ese demonio qué hace aquí? ¿Cómo ustedes pueden recibir a esa Jezabel? ¿Cómo ustedes pueden aceptar a esa mujer que se porta tan mal con mi hijo? Ella orando para que se convierta y cuando la vio empezó a maldecirla.
Y eso se llama resistir al Espíritu Santo. Dios la salvó, Dios la trajo. Yo ni la conocía y la evangelizamos allá en la 68 en un negocio, allí que estaba ella, y la ganamos para Cristo. Y tan pronto llega la suegra, de una vez la sepulta, la mata y la sepulta. Hay suegras, una bendición, ¿no? No, hay muchas también. Mi suegra era una gran bendición. Pero ¿qué pasa? Entonces hay gente que es así. Resisten a la obra del Espíritu Santo, resisten al obrar de Dios, se oponen a lo que Dios quiere hacer. Quizá tú estás en crisis porque te opones a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y Dios te ha hablado y tú te resistes. Dios te quiere usar y te resistes. Y dices, no, no es como Dios quiere, es como yo quiero. Y por eso quizá estás en crisis. Pero hoy podemos salir de la crisis y ver la bendición del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios, bendito el Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Aleluya, bendito el Señor. Entonces Él es nuestro maestro, Él es el que nos santifica. Vamos a ir a Gálatas, ¿cierto que sí? Capítulo 5. Gracias a Dios. Gálatas capítulo 5 verso 22 dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera. ¿Quién es el que nos santifica? Dígalo fuerte, ¿quién nos santifica? El Espíritu Santo. No es el legalismo que diga, bueno, tiene que usar la falda de tal medida. No, eso es algo que no se puede hacer, porque hay iglesias donde están midiendo cuánto es la falda debajo de la rodilla. ¿Sí me hago entender? Y lo hacen, dicen, no cumple la norma. O que se maquilla y dicen, se echa pintuco, dicen en la predicación. Antimonio, bueno, y cosas así. Entonces, ¿qué pasa? Hay hermanas que se exageran realmente, hermanos. Pero ¿quién es el que las puede cambiar? Y hay que dar puntaditas en el púlpito, pero no ese mensaje que por eso se va a ir al infierno. Mire que no sé si ustedes vieron ese video, yo creo que sí, de un musulmán donde encuentran a una mujer que se le veían los tobillos. No era minifalda, solo se le veía el tobillo. No tenía medias, sino que se le veían los tobillos. Tenía unas como pantuflas. Entonces la traen a la mujer y le señalan. Y sale pues hablando en persa o en árabe, bueno, no sé qué idioma. Sale un barbado ahí dando una predicación terrible. Y hacen arrodillar a la mujer. ¿Lo vieron o no lo vieron? Vamos a pedir que lo vean por Iglesia Unida. Marta, si nos puede ayudar, y usted lo puede ver en Iglesia Unida. Los que no están en WhatsApp de Iglesia Unida, únanse, ¿cierto? Entonces hacen arrodillar a la mujer y luego que el hombre da el discurso, otro de los que está ahí saca una pistola y ¡pum!, le pega un balazo en la cabeza. Y la mujer queda como un pollito ahí. Tremendo, ¿cierto? Es una santidad rara. Es un pecado mostrar el tobillo. Pero sin embargo, esos mismos talibanes y tales Ivanes y esos ISIS, ¿cierto? Los del Estado Islámico son todos raros. Matan a una mujer. Miren, la mujer no puede mostrar el rostro porque es pecado. Entonces le ponen una burka, que es una prenda que le cubre de cabeza a los pies, solo se le ven los ojos y ahí hay una malla. O sea que ni los ojos casi se le pueden ver. Porque eso es la santidad islámica. Y no estoy atacando a ellos como religión, pero realmente es un desastre. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que esos son raros, esa santidad es tan rara porque llegan esos tales talibanes y esos de ISIS y cuando llegan a una casa, matan a una mujer porque muestra el tobillo. Si no lleva la burka también la van matando, pero llegan a una casa y violan a todas las mujeres. ¿Sí? A las adolescentes, a las mujeres las violan y a los niños también los violan. Y compran a los niños para hacer juguetes sexuales de ellos. Entonces yo digo, ¿qué santidad es esa? ¿Sí me hago entender? Pero en Cristo, el que nos cambia por dentro y que se expresa por fuera es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? El Señor cambia el corazón. El Señor nos cambia por dentro, ¿cierto? Nos transforma. Y por supuesto, en la vida cristiana es una lucha permanente contra el pecado, pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Es el que nos rescata, es el que nos santifica, es el que coloca su santidad en nosotros, de adentro hacia afuera.
entonces necesitamos al Espíritu Santo y a su ministerio, ¿cierto que sí? Esto es muy importante. El Espíritu Santo nos da poder. Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da poder. ¿Cierto? Dice que los apóstoles iban y con grandes señales y prodigios Dios los respaldaba. Cuando el Espíritu Santo está con usted, los demonios se tienen que ir. Tienen que haber sanidades, liberaciones, restauraciones de hogares. Tienen que haber cosas sobrenaturales. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque el Espíritu Santo obra sobrenaturalmente en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? El Espíritu Santo quiere hacer milagros financieros, ¿cierto? Milagros de provisión, milagros de transformación. El evangelio es sobrenatural. ¿Cuántos necesitamos que Dios obre sobrenaturalmente en nuestras vidas? El Espíritu Santo trae poder para testificar de Cristo, para ganar almas para Cristo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo como persona. Necesitamos decirle: Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu Santo, yo quiero tener comunión contigo. Espíritu Santo, que tú seas mi amigo. Espíritu Santo, te anhelo. Espíritu Santo, ven a mi vida siempre. ¿Estamos de acuerdo? Y nuestra vida va a cambiar. Hazte amigo del Espíritu Santo. Hazlo tu mejor confidente. Que Él sea tu líder, tu pastor, tu padre. Que Él sea tu consejero y tu amigo. Que Él te llene de poder. Solo el Espíritu Santo. Vamos a ir concluyendo, pero recordemos el Salmo 51. Por favor, vamos a mirar el Salmo 51. ¿De qué trata el Salmo 51? Del arrepentimiento. Muy bien, hermano Sigifredo. El Salmo 31 va con unos salmos como el 32 y uno así cercano. Sí, donde dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dice el salmista: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Eso dice el Salmo 32. Es decir, que cuando hay pecado, se contrista, se entristece el Espíritu Santo. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces la persona se deprime. La persona se aflige, la persona se siente atribulado, se siente mal por el pecado que tiene. Eso está en el Salmo 32, los primeros versículos. ¿Y por qué David estaba así? ¿Por qué David estaba afligido, deprimido? Porque había pecado. Había codiciado a una mujer, la había llevado a su palacio, la había tomado como si fuera de él. Después mató al esposo de la mujer, porque es que un pecado lleva a otro pecado. Por eso, amados hermanos, el pecado no paga. Diga conmigo: el pecado no paga. El pecado, hermanos, parece bueno, pero nunca es bueno, porque llevará a problemas tremendos. Entonces él, tratando de arreglar un pecado, pecó más, matando al hombre, al esposo de la mujer. Bueno, y eso fue terrible. Pero ¿qué sucedió? Él duró, según los estudiosos, como 2 años sin comunión con Dios y seguía siendo rey. Y no había arreglado el problemita. Así le pasa a muchos evangélicos. Tienen cuentas pendientes con Dios y no las quieren arreglar. ¿Cuántos dicen? Digan algo. Sí. Por eso con Dios hay que tener cuentas cortas. ¿Cierto que sí? Es decir, estar cerquita de Él. Porque hay gente que comete pecados y cosas y sigue y nunca arregla con Dios. Y le pasa lo de David. Dios le mandó un profeta y era el profeta Natán que lo confrontó, y ustedes ya lo saben, no vamos a ahondar sobre eso. Pero lo cierto es que en el Salmo 51 David expresa su arrepentimiento luego de ser confrontado. Y él dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti sobre el pecado. Es el salmo del arrepentimiento. Él dice: Señor, yo he hecho lo malo, perdóname por favor. Tremendo. Siempre vengamos al Señor cuando hemos fallado y no sigamos hundiéndonos. Porque dice la Biblia que el que confiesa y se aparta
alcanzará misericordia. Dios es perdonador, Dios es misericordioso, Dios es restaurador. Pero hay que reconocer y hay que cambiar y hay que confesar y restaurar la comunión con Dios. Entonces en esa oración, porque es que nosotros necesitamos la presencia de Dios, necesitamos al Espíritu Santo, no entristecido, sino en una perfecta comunión con Él. Y entonces Él dice, en medio de todo esto, dice en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuántos queremos esto en nuestra vida? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él anhelaba, dice: Señor, hazme una persona íntegra, hazme una persona honesta, hazme una persona santa profundamente en mi corazón. Era el anhelo de David. Y dice el versículo 11: no me eches de delante de ti. ¿Y qué dice? Y no quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Lo que está diciendo David es: no me quites al Espíritu Santo, no me quites tu presencia, no me quites tu paz, no me quites tu gozo, no me quites, Señor amado, tu presencia. Yo te necesito. Y eso es lo que muchos cristianos no están valorando, la presencia de Dios en sus vidas. ¿Y sabe por qué David está diciendo esto en su oración? Porque él se acordó de su rey, que se llamaba, ¿cómo? Saúl. Él se acordó de Saúl, que Dios, como a todos nosotros, ya estoy concluyendo, no se angustien, el Espíritu Santo está con ustedes. Deme unos minutos y termino. Amén. Entonces él se acordó de Saúl. Él se acordó que Saúl tuvo una oportunidad como él también la tuvo, y como todos tenemos oportunidad. Dios le da oportunidad a todos. A todos nos da oportunidad. Pero ¿qué sucedió? Resulta que Saúl, Dios lo tomó de ser una persona muy sencilla, una persona con complejos, una persona que nadie daba nada por él, y lo puso como rey de Israel. Por su misericordia, por su gracia lo levantó. Pero resulta que una vez él ya tenía el poder, ¿cierto? Como las personas cuando tienen poder, dice que una mujer con poder es terrible, dicen por ahí, yo no sé si sea verdad. Yo una vez dije eso y una abuelita estaba y dijo: es verdad, pastor, es verdad. Bueno, yo no sé. Entonces hay personas que con un poquito de poder ya se olvidan quién les dio eso. Por eso cuando Dios te prospere, recordemos que Dios es el que nos bendice. Y démosle la gloria, porque Dios nos dará más y nos dará más y nos dará más. Pero sabemos que fue Dios. Y le daremos la gloria, le daremos la honra y lo obedeceremos. ¿Recuerda la lección de hace tres principios? Darle gloria, darle gracias y obedecerlo. Entonces, ¿qué pasó con Saúl? Escuchemos esto y vamos a ir orando. Saúl se le olvidó quién lo había bendecido y empezó a desobedecer a Dios, a desobedecer a Dios. La desobediencia trae malos resultados. ¿Qué sucedió? Que Dios se empezó a alejar de él, se empezó a apartar de él. Por eso cuando usted no experimente la presencia de Dios, preocúpese. Cuando usted ora y no siente nada, es como una piedra, preocúpese. Porque quizá usted se ha ido alejando de Dios, o quizá Dios se ha ido alejando de usted por la desobediencia. Y entonces él vio que Saúl, el Espíritu Santo lo abandonó. Dice que Dios quitó al Espíritu Santo de David. ¿Y qué vino en lugar del Espíritu Santo? ¿Qué vino? Ay, a ver, ustedes han leído la Biblia. Vino un demonio. Imagínense hacer ese cambio, que el Espíritu Santo se va y viene un demonio. Y dice que en lugar del Espíritu Santo, dice que un demonio lo atormentaba siempre. Y era un creyente, era un rey, era un ungido, era un escogido por Dios.
pero Dios lo había desechado porque él no valoraba al Espíritu Santo. Se le oponía, era terco, era rebelde, era desobediente. Y el Espíritu Santo lo dejó, y en lugar de eso vino un demonio. Entonces David pudo verlo cuando ese hombre era como un loco. Pudo verlo cuando ese hombre se angustiaba y se llenaba de confusión y agarraba una lanza y era matarlos a todos, incluso al mismo David. Se volvió un endemoniado, es que era un endemoniado. Y David vio eso, y David vio cómo ese hombre, siendo el ungido de Dios, ya desesperado porque Dios no le escuchaba, llamó a una bruja para que le diera la solución a su problema, para que le respondiera, y cayó en el ocultismo. Y a lo último vivía tan desesperado, tan angustiado, porque es que cuando Dios abandona a alguien, la cosa es terrible. Estaba tan desesperado y tan angustiado que se suicidó. ¿Cuántos me están escuchando? Y David vio eso. Y David dijo: Señor, por favor, no me quites a tu Espíritu Santo. No me abandones a mi pecado. No me entregues a mis propios caminos. No me entregues en las manos del mismo diablo. Por favor, no me quites tu espíritu. Crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me quites tu espíritu. Yo no sé si usted clama eso y le dice: Señor, no me quites tu espíritu. No me quites tu presencia, yo te necesito. Y si estás adormecido y si estás muerto, resucita, despierta y acércate a Dios y dile: Señor, no me quites tu espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sustente. Señor, no me quites tu presencia. Yo te necesito, Señor. Quizá eres como una piedra. No experimentas nada. Eso es grave. Dile: Señor, no me quites tu espíritu. Espíritu Santo, por favor, no me abandones. Lo más catastrófico para cualquier persona es cuando Dios lo abandona y lo deja a sus pecados y lo deja en manos del mismo diablo. Pero yo sé que usted no será esa persona, sino que usted será como David. Y el Espíritu Santo lo va a restaurar. El Espíritu Santo lo va a levantar. El Espíritu Santo lo va a llenar. El Espíritu Santo va a ser su mejor amigo desde este día. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos damos gloria a Dios? Una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Gracias a Dios. Y voy a dar el último punto. Seguro que sí. Porque es que tengo que decir eso, porque si no queda inconcluso. Había mucho más, tengo más, bastante más, pero tengo que terminar porque el tiempo se ha acabado. Pero hay algo importante. Una de las cosas que Dios quiere hacer es traer orden a nuestra vida. ¿Traer qué? Diga, ¿traer qué? Orden a nuestra vida. Libro de Génesis capítulo 1, esto lo estamos tratando en un devocional, pero quiero enfatizar esto hoy. Y yo le oro eso a Dios mucho en mi vida, trae orden a mi vida. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Génesis 1, creo que es versículo 2, usted lo puede ver bien. La tierra estaba ¿cómo? ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Dos palabras. Muchas veces nuestra vida está desordenada emocionalmente. Un día estamos súper animados, como Pedro cuando dijo que moría por el Señor, y otro día estamos deprimidos. Hay desorden emocional. No sé si me hago entender. ¿Es verdad o no es verdad? Hay desorden financiero porque agarra esa tarjeta de crédito y cree que eso da leche, ¿no? La mete ahí y es un pésimo administrador. Cree que eso nunca le van a cobrar.
le mandan esa tarjeta ya de esos días. Nos llegó una tarjeta de la iglesia pero no es que yo me voy a volver loco. Hoy llegó la tarjeta de la iglesia. No, yo tengo que saber que eso es para los gastos de la iglesia. No me puedo volver loco. No es mía tampoco. Entonces yo tengo que entender algo, que tengo que ser buen administrador financiero y que tiene que haber orden financiero. Hay gente que es loca para gastar, ¿cierto? Y gastan en esa tarjeta y cree que nunca tendrá que pagar. Pues tiene que pagar. Eso es absurdo pensar que eso es solamente que usted pide y ya. No. Desorden financiero, desorden en el hogar. Los niños mandan a callar al papá. El papá se sienta y se calla. Hasta el nieto, güeyito, te calla. Si me hago entender, un desorden, una anarquía, una cosa terrible. Desorden integral. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces, ¿qué pasa? Dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Es decir, que aunque había desorden, el Espíritu Santo quería traer orden. Yo quiero decirte algo. Si en ti y en mí, porque esto yo le digo mucho que me ayude. Si en nosotros hay desorden, el Espíritu Santo está ahí moviéndose para traer orden. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que decirle: Espíritu Santo, traiga orden a mi vida, a mis sentimientos, pensamientos, decisiones. Ayúdeme, Señor, porque por mi forma, digamos, desordenada en algunas áreas, estoy en caos. Dice que estaba desordenada. ¿Y cómo estaba? Vacía. ¿Qué quiere decir? Improductiva. Vacío es vacío, no tiene nada. Improductiva. Hay vidas improductivas, hay hogares improductivos, hay empresas improductivas, vacías, vanas. Pero Dios quiere que lo que hagamos sea productivo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, ¿qué pasa? Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, no habían resultados. Y quizá usted dice: pero es que yo no veo resultados en lo que hago. Yo no veo que las cosas funcionen. Yo no veo resultados. Quizá tu vida está desordenada y vacía. Y el Espíritu Santo te quiere ayudar. El Espíritu Santo me quiere ayudar. El Espíritu Santo quiere traer orden y quiere traer productividad. Digan algo, hermanos, digan algo. Esto me parece tremendo a mí, no sé si a usted, pero el Espíritu Santo quiere traer orden y productividad. Quiere que la vida no sea improductiva, no sea vana. Quiere traer orden y productividad. ¿Cuántos queremos que Él traiga orden y productividad? Entonces dice la palabra que Dios empezó a traer el orden. Precisamente por la palabra, dice: dijo Dios, sea la luz. Es decir, que ya no todo era tinieblas, ahora había luz, ¿cierto? Ahora había luz. Entonces, pero fue por la palabra. Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Su palabra trae luz. Su palabra trae orden. Por eso es importante. Vamos a tener un taller con los jóvenes, el por qué no somos nosotros comunistas, el por qué no somos socialistas, el por qué no somos secularistas. Y hay un antecedente histórico desde Carlos Marx y antes, cierto que sí, histórico, con Rusia, con China. Eso va a estar bueno. Y hay un antecedente bíblico, cierto que sí, porque ¿qué han querido hacer? Levantar naciones poderosas, pero diciendo que Dios no existe. ¿Qué nación puede ser poderosa si niega a Dios, el Creador? ¿Cuántos me están escuchando? Eso es desorden. Todo tiene que empezar en entender: en el principio Dios. Es decir, todo empieza con Dios y con su palabra. ¿Quieres que la depresión no te destruya? ¿Quieres que el deseo de morir no te acabe? ¿Quieres que los demonios no te arrasen? Busca a Dios y métete con la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a empezar a traer orden. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El Espíritu Santo va a traer orden por la palabra. Orden en la forma de pensar, orden en la forma de vivir. El Espíritu Santo trae orden por la palabra. Dice que Dios empezó a hablar y las cosas se empezaron a colocar en orden.
Dice que la tierra se puso en el lugar que era lo seco en lo seco y el agua donde es el agua, y hubo un orden. La palabra trae orden. Tú necesitas la palabra de Dios. No necesitas ideologías, filosofías y tantas huecas sutilezas, como dice el apóstol Pablo, que las enseñanzas ateas y secularistas sencillamente son huecas sutilezas. Necesitamos esa solidez de la palabra de Dios. La Biblia que ha levantado naciones prósperas. Las naciones prósperas no han sido por esos locos islámicos que se matan y que matan a las mujeres que muestran el tobillo. Si me hago entender, solo traen muerte, destrucción. Las naciones prósperas no son esos que se la pasan adorando imágenes de yeso, ni que adoran espíritus como Changó y los demonios, y que el Señor los reprenda. Las naciones bendecidas son las que han tenido cimiento en la palabra de Dios, y aún sus constituciones y sus leyes han tenido fundamento en la bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? Este libro nos saca de la crisis. Este libro nos saca de la ruina. Este libro es maravilloso y es poderoso. Es la mente de Dios. Dios coloca orden por la palabra. A la familia, al empresario, al pastor, al líder, al gobernante, a todos. La Biblia trae el orden. Gloria a Dios. Si tan solo viviéramos en el orden de la palabra, habría productividad. Y entonces dice que empezó a producir, ¿cierto? Los peces. ¿Cuánto cree usted que produce un pez? Una vez estaba leyendo que una hembra bacalao en una sola postura coloca 30,000 huevos. ¿Es productividad o no es productividad? Tremendo. O sea, produce y produce y produce. Porque cuando hay el orden del Espíritu Santo, que es por la palabra, hay productividad. Hay avance, hay bendición. El Espíritu Santo fue el que inspiró y reveló la palabra. La palabra de Dios es la mente de Dios, es la mente del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que necesitamos al Espíritu de Dios? Vamos a orar en este momento. Gloria a Dios, gracias Señor, gracias Padre. Les invito para que oremos. Señor, te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra. Te damos la alabanza, la exaltación. Ahí donde está, dígale: amado Espíritu Santo. Arriba, arriba. Amado Espíritu Santo, ayúdame. Amado Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo. Habla con el Espíritu Santo. Espíritu, ven. Sí. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Aleluya. Ven, Espíritu, ven, díselo a Él. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Díselo a Él. Aleluya. Purifícame y lávame. Renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Díselo a Él, díselo al Espíritu Santo. Ven, Espíritu, ven. Arriba, arriba. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame. Oh, Sharababaya. Oh, Sherebebakaya Rababarabaya. ¡Hey! ¡Hey, hey, hey! Purifícame
Sembaraba que bebe que Espíritu, ven. Díselo, díselo. Se amara. Oh, amado Espíritu Santo. Díselo, díselo. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Dile, purifícame, lávame, renuévame, restáurame.